Muy buenas, amados, Dios los bendiga. Esto es un tiempo maravilloso. Vamos a exaltar al Señor juntos. Contigo a mi lado, la cielo es real y moverte no hay. Quiero oír las voces de ángeles santos cantando a una voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. ¿Quién es digno como nadie? Poderoso, gran yo soy. Yo quiero estar cerca de tu corazón. Tú que amas al mundo, no hay confusión. De los huesos secos, con vida otra vez, cantando a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso. Gran yo soy, eres digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Los montes se estremecen, demonios huyen de él. Al oír el nombre del Rey de Majestad, no hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy.
Gloria a Dios, una vez más. Muy buenas, amada iglesia del Señor Jesucristo. Dios la bendiga tremendamente. Dios te bendiga allí, amado, donde tú te encuentres. Un saludo muy especial para todos ustedes. Un día más en el que podemos alabar al Señor. Un día más que podemos glorificar el nombre del Señor juntos y podemos exaltar su presencia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Puedes sintonizarnos en número 777 Radio del Cielo. No, es una broma, gloria a Dios. Muy buenas, tenga un día muy especial. Tenga un día hoy muy especial, amada iglesia. Hoy queremos compartir algo bien extraordinario. Como decía la canción, el gran yo soy. El gran yo soy, los demonios huyen. Cuando hay un poder que verdaderamente se manifiesta en nosotros, que es el poder de Jesucristo, realmente los demonios, y no hay poder infernal que pueda resistir este poder. Así que gloria a Dios, mis amados hermanos. Este es un tiempo bastante especial, así que vamos a seguir deleitándonos en la palabra. Hoy quiero compartirles algo muy especial, quizás una de las enseñanzas bastante medulares, bastante pilares que tenemos que tener los hijos de Dios en cuanto a la transformación. Una enseñanza que tiene que marcar en nosotros un antes y un después. Así que quiero hoy compartirle, y antes de entrar a la palabra, quiero compartirle que por varios años hemos visto que la iglesia en cierto aspecto ha tenido manifestación espiritual, ha tenido manifestación de los dones del Espíritu Santo, pero ha llegado un momento en el que a veces hemos tenido algunos ejemplos donde hay personas que han tenido una manifestación y han tenido un seguimiento por esa manifestación de los dones, pero han llegado momentos donde han carecido de carácter, han carecido de fruto del Espíritu en sus vidas y por tanto cuando ellos no pueden o no tienen una buena base para sostener un ministerio, sostener una manifestación espiritual, pues al final todo se viene cayendo y pasan cosas como, que la gente cae en pecado, la gente se desborona, pasan cosas fatales. Entonces, por largo tiempo hemos estado analizando y hemos estado viendo estos sucesos. Y una de las cosas por las cuales nosotros estamos luchando en este tiempo y con la gente que podemos ministrar de parte de Dios y entrenar, uno de los mayores énfasis que Dios nos ha hablado es el carácter. Porque el carácter tiene que ser el pilar, tiene que ser la base y tiene que ser el fundamento de todo hijo de Dios. Porque en el carácter reside toda manifestación. Entonces necesitamos que verdaderamente como hijos de Dios tengamos un carácter maduro, un carácter que pueda reflejar la gloria del Señor Jesucristo, porque al final y todo dones son manifestaciones y ahora vamos a hablar de eso. Hoy quiero enfatizar ese punto, la importancia del carácter, los dones, qué balance tenemos que tener nosotros con carácter y dones, y vamos a hablar, y para eso vamos a entrar en la palabra a nivel profundo y vamos a hablar, así que prepárese porque esto va a ser de bendición para nuestras vidas. Déjeme decirle que el verdadero crecimiento de un hijo de Dios no está medido por cuánta manifestación tenga del Espíritu en el área sobrenatural, es decir, en el área de los dones. Ojo, con esto no quiero decir que los frutos no sean sobrenaturales, igualmente son sobrenaturales, pero quiero decir en la manifestación dada, que es como más visible en el área de los dones. Entonces, el verdadero crecimiento espiritual no se mide en esto, se mide realmente en carácter. Les he dicho como antes, yo he visto mucha gente, y no me lo han contado, yo he visto mucha gente manifestar dones, pero tener muy poco carácter. Con las fisuras tan grandes que tienen en su carácter, el diablo puede hacerle añicos, el diablo puede ponerles tropiezos, incluso los he visto una tras otra vez caer por causa de no tener un carácter firme en el Señor Jesucristo. Así que, gloria a Dios. Una vez dicho esto, yo quiero entrar a definir cosas. Vamos a la palabra en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a leer el verso 1, primero que todo. Dice: pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Dice la versión Biblia textual:
Dice, vuelvo y leo, pero ahora hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Hay otras versiones que dicen ahí, ahora hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Entonces, pero realmente la palabra dones no es una palabra que está añadida ahí o que está puesta ahí en los escritos más antiguos, sino que el verso lo que hace es generalizar. Cuando el verso está hablando, no quiero que ignoréis, o sea, no quiero que sean ignorantes en cuanto a las cosas del Espíritu. Lógicamente dentro de las cosas del Espíritu van los dones. Entonces el verso lo que nos hace entender es, no quiero hermanos que ignoréis o que sean ignorantes en todo el mover del Espíritu. Eso es algo bien importante, porque no tenemos que ser ignorantes. Hay mucha iglesia hoy en día que ignora todo esto y por ende pues no puede participar de toda la manifestación del Espíritu en nuestras vidas. Pero quiero entonces enfatizar el verso número 4, no voy a leerlo todo. Quiero ser muy enfático y solamente voy a tocar versículos muy específicos. El versículo número 4 de 1 Corintios capítulo 12 va a decir esto: ahora bien, hay diversidad de dones. Y aquí sí aparece la palabra dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, es decir, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios o ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas en todos, es el mismo. Fíjese cómo dice el verso 4 y 5 y 6. Son bastantes versos interesantes. La palabra que nos interesa aquí, y aquí en estos 3 versos hay mucho poder, porque en estos 3 versos abre todo un abanico de dones, abre todo un abanico de ministerios y abre todo un abanico de diversas formas de operar los ministerios. Entonces la gente siempre tiende a encofrar o poner un molde en cierto ministerio. Ay, pues este es pastor, este tiene que hacer así, este es profeta, tiene que hacer así. No, se está equivocando, porque la palabra de Dios a nosotros nos marca una pluralidad y nos marca una diversidad de ministerios, diversidad de dones y diversidad de operaciones o actividades de cómo se desarrollan tanto los dones y los ministerios. Y eso es muy importante entenderlo, amados hermanos, para que no caigamos por ahí en errores muy tremendos que mucha gente, la gente le encanta estructurarlo todo, pero es imposible estructurar a Dios. Entonces esto es muy importante, pero la palabra que yo quiero resaltar aquí es la palabra dones. ¿Qué es la palabra dones? La palabra dones en el idioma griego es la palabra charisma o charisma, ok, viene del griego de Concordancia Strong 5486 y es la palabra charisma o charisma, el cual su significado es bastante importante, porque el significado es regalo divino, favor, facultad milagrosa, capacidad espiritual, la influencia divina o la influencia de Dios en el corazón. Fíjese, eso es lo que significa la palabra charisma, la palabra dones, regalo, ¿ok? Es incluso muy semejante a la palabra gracia. En ciertos escritos neotestamentarios es muy semejante, solo que se diferente en un sustantivo. Pero lo que quiere decir esto es que el don es un regalo, es una facultad milagrosa que Dios da, es una capacidad espiritual e incluso muchas veces opera como la influencia divina de Dios en el corazón del hombre. Fíjese, es muy importante. Nosotros no hacemos nada para tener dones. Escúcheme bien. Necesitamos definir bien claro esto para dar un entendimiento bien claro sobre estos asuntos. Escúcheme, nosotros no hacemos nada para recibir los dones. Los dones son un regalo de Dios. Dios te los da sí o sí. Los dones son una dotación espiritual. Dios nos los da a nosotros para bendecir el cuerpo de Cristo. O sea, los dones están dados es con un propósito, no para que tú te los ministres tú mismo, ni nada por el estilo. Hay otro verso, aquí más en el verso 7. En el verso 7 usted va a leer, en el verso 7 dice: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el provecho mutuo. O sea, los dones son dados para la bendición o para el provecho del cuerpo de Cristo. O sea, si Dios nos ha dado dones, Dios me ha dado dones, esos dones tienen que ser puestos al servicio y al provecho del cuerpo de Cristo. Eso es muy importante entenderlo. Hoy no voy a enfatizar mucho de dones, solo quiero dar ciertos apéndices. Nosotros tenemos una escuela de entrenamiento profético que ahí sí
serie desglosamos los dones en la medida que el Espíritu de Dios nos ha dado sabiduría y conocimiento de Él en estos asuntos, y entrenamos los dones en las personas. Y habrá gente que se podrá preguntar: ¿y se pueden entrenar los dones en las personas? Por supuesto que sí, amado hermano y amada hermana que me está escuchando. Es más, no solamente se pueden entrenar, se deben entrenar, que es algo muy importante. Para eso la iglesia de Jesucristo, y hablo de la iglesia como el centro de entrenamiento, no como ese edificio de 4 paredes que la gente normalmente entiende. No. Hablo la iglesia como la congregación de los santos, la asamblea. Y la iglesia normalmente es un centro de entrenamiento, de equipamiento para que los dones y los ministerios que Dios le ha entregado al cuerpo o a los diferentes miembros del cuerpo de Cristo sean desarrollados, sean dados a luz, activados, entrenados, etcétera, etcétera. Ok, una vez dicho eso y entendiendo bien realmente lo que significa la palabra dones, nosotros vamos a entender algo. Ahora algo, fíjese. Vayas al versículo 11, de ahí mismo, no me he ido todavía de 1 Corintios capítulo 12. Versículo 11 dice: pero todas estas cosas, o sea, hablando todos los versículos anteriores, habla de los dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de fe, don de milagros, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, palabra de diversos géneros de interpretación de lenguas, don de discernimiento de espíritus, etcétera. Son 9. Entonces, todo esto hablan los versículos anteriores, y el verso 11 va a decir: pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Vuelvo y repito: pero todas estas cosas, ¿qué cosas? Los dones espirituales, dice, las energiza, o sea, Él las promueve, las lleva energía, Él las controla, las influencia. Dice, el único y el mismo Espíritu, y también Él mismo reparte en particular a cada uno como Él quiere. ¿Puedo pedirle dones a Dios? Sí. ¿Puedes pedirle dones a Dios? Claro que puedes pedirle dones a Dios, sí. Pero realmente los dones van a ser dados a tu vida de acuerdo a la voluntad divina, y sobre todo también de acuerdo al propósito que el Padre tenga con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un propósito individual, somos un miembro del cuerpo de Cristo, y por lo tanto, como el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y difieren los unos de los otros en funciones, es decir, la mano derecha no hace lo mismo que la mano izquierda y viceversa. Entonces Dios va a repartir los dones, tanto los dones del Espíritu como los dones ministeriales o los dones de oficio, que están en Efesios 4:11 en adelante. Dios los va a repartir según su voluntad y según el propósito de cada miembro. Lo más importante de nosotros como hijos de Dios es encontrar ese propósito. Estoy nombrando estos dones primeramente dicho, no es mi intención hablar de los dones. Afuera de los dones de 1 Corintios 12 y fuera de los dones de Efesios 4 están los dones los dones de Romanos. Hay más dones todavía por los que hablar, pero bueno, no vamos a enfatizar de eso hoy en día. Bueno, entonces una vez dicho esto, entendemos que don es un regalo. Yo no hago nada, ¿ok?, para tener un don. Dios me lo da. Ha sido dado por voluntad divina. El Espíritu lo manifiesta en cuanto yo soy sumergido en el Espíritu Santo. El Espíritu lo manifiesta y por supuesto que sí, el don puede irse desarrollando, afinándose y se va volviendo y se va desarrollando y va creciendo la fe de uno en el don, o sea, en el Espíritu para operar el don, etcétera. Sí, todo esto es maravilloso, pero no hay ningún mérito en ello. No hay ningún mérito. Simplemente es así y no hay ningún mérito. Ok, ¿por qué le digo esto? Voy a enfatizar la palabra frutos. Y aquí es donde yo quiero entrar bien fuertemente. Váyase, para hablar de la palabra frutos, voy a tocar unas citas bíblicas. Primeramente en Mateo capítulo 3 versículo 8, cuando Juan está predicando y él está confrontando a la gente, pues sale la palabra allí en frutos y dice: da pues, estoy hablando de Mateo 3:8, da pues frutos dignos de arrepentimiento,
frutos dignos de arrepentimiento. O sea, después de un arrepentimiento tiene que haber unos frutos. Si el arrepentimiento ha sido genuino, ha sido verdadero, ha sido algo de corazón, es decir, el arrepentimiento ha operado en el cambio de mente y cambio de corazón y posteriormente cambio de vida, lógicamente eso va a tener un resultado fructífero. Unos frutos se van a dar de acuerdo a eso, pero tiene que haber un proceso. Por eso habla de frutos. Entonces vuelve y dice ahí Mateo 3:8, da pues frutos dignos de arrepentimiento. Vámonos al capítulo 7, allí mismo de Mateo, versículo 16, donde vamos a leer esta palabra que es interesante. Jesús, en el versículo 15, Jesús empieza a decirles: guardaos de los falsos profetas o de los falsos ministerios o de aquellos que dicen ser una cosa pero no lo son. Dice, son lobos vestidos de ovejas. Eso es el verso 15, prácticamente él dice eso. Y después el verso 16 él va a enfatizar algo muy importante que dice: por sus frutos los reconoceréis. Mire, reconocer, en otra versión dice los conoceréis, pero aquí dice por sus frutos los reconoceréis. Y dice: ¿acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, o sea, no puede ser una cosa de una naturaleza a otra naturaleza, no. Versículo 17, así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Ok, antes de entrar en la raíz de esta palabra, luego también nosotros tenemos el pasaje de Gálatas capítulo 5 versículo 22, cuando dice: más el fruto del Espíritu, etcétera, etcétera. Ahora entraremos en ello con más detalle, pero lo que quiero hablar es de estas tres citas bíblicas que le estoy hablando. La palabra fruto tiene un bastante interesante significado. Es la palabra griega karpos, ok, es en el griego la palabra griega karpos, y su significado es este: resultado beneficioso, fruto, descendencia. Ok, fíjese, es el significado de la palabra karpos: resultado beneficioso, fruto o descendencia, algo que desciende de una fuente. Ok, esa es la palabra, ese es el significado de la palabra fruto. Ok, cuando Cristo está hablando aquí de fruto, Cristo está hablando es principalmente de carácter, de la verdadera manifestación que tiene la esencia del ser. Cuando estoy hablando de Mateo 7, 16 al 20, porque luego en el verso 21 en adelante vas a ver que él va a decir, que luego lo voy a tocar más en profundidad estos versos, todavía no lo voy a tocar para no adelantarme, pero él va a hablar allí del verso 7, del 21 en adelante. Él va a hablar de que muchos manifestarán cierta sobrenaturalidad. Sin embargo, el Señor les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca hicieron la voluntad de mi Padre. Y eso es bien importante tener en cuenta. Entonces, los frutos del Espíritu tienen que ver con carácter. Y el carácter, o más bien dicho así, los frutos en el carácter se van desarrollando mediante procesos. Fíjese pues, tiene una totalmente diferencia a los dones. Los dones se desarrollan mediante entrenamientos, mediante operaciones del Espíritu, etcétera, pero no procesos. ¿Y sobre qué procesos estoy hablando? ¿Cómo se genera? Pues de la misma manera que un fruto, naturalmente hablando, un fruto de manzana, un fruto de la vid o un fruto de uva, para que esto fructifique o esto se dé como fruto ya, tiene todo un proceso, ¿Un proceso de qué? Número uno, proceso de preparación de la tierra. Un proceso de preparación de la tierra. Recuerde que cuando hablamos de la tierra tomamos proféticamente las palabras de Cristo, de que hablan de la tierra como el corazón del hombre. Entonces, para que se haya un fruto en nosotros, tiene que haber una preparación en el corazón primero, preparación de la tierra. Luego tiene que haber una siembra del fruto. Luego tiene que haber un brote o un nacimiento del mismo. Luego tiene que haber un crecimiento. Posteriormente al crecimiento tiene que haber una maduración del fruto. Y luego, el fruto estará listo en su punto. Y todas estas palabras que acabo de decir ahora remarcan procesos, amado hermano. Esto no es de la noche a la mañana. Entonces, cuando hablamos de fruto, la gente cree que le ora al Espíritu Santo y le dice: Espíritu Santo, dame el fruto del tal. O sea, realmente no está mal, pero realmente el fruto del amor, por ejemplo, no va a aparecer de la noche a la mañana.
si el Espíritu de Dios quiere fructificar un fruto de amor en mi vida, pues entonces me va a hacer pasar por diferentes sucesos donde yo tenga que fructificar en amor por el Espíritu, y ese fruto se dé en mi espíritu, y ese fruto ya sea la consecuencia, o sea, ya ese fruto ya es resultado de mi caminar en el Señor, y eso es bien importante entenderlo, amado hermano. Entonces hasta aquí he dicho que los frutos están marcados por procesos de carácter. Dios nos lleva en diferentes procesos de carácter. Mire, yo he visto mucha gente que quiere ser entrenada en los dones, y se les entrena en los dones, se les ministra, pero no quieren ser tratados en los frutos. Y bien, sí, bien es cierto que Dios es el que trata en los frutos, pero muchas veces Dios también provee gente para que de alguna otra manera te hable de parte de Dios y te enderece en el carácter. Pues muchas personas, cuando sucede esto, no quieren aceptar porque sale su mal carácter, y bueno, en fin, ¿sabes qué? Muchas veces dicen chao, me voy, otros no quieren dejar el orgullo, otros se rebeldizan. Bueno, suceden muchas cosas en este punto, pero lo que yo quiero dar a entender es que cuando nosotros queremos fructificar en los frutos del Espíritu que sean arraigados en nuestro carácter, debemos de tener un corazón totalmente dispuesto, y más que dispuesto, preparado para que eso sea sembrado, para que eso nazca, para que eso crezca, madure, y posteriormente a todos estos procesos se dé el fruto. Dios puede usar muchas y diferentes maneras. No hay una manera única de cómo se dé esto. Eso sería imposible decirlo. Yo lo he visto esto manifestado de muchas maneras. Por ejemplo, en mi vida personal se ha manifestado de diferentes maneras, de diferentes formas se ha manifestado esto. Entonces nosotros tenemos que entender esto de cómo realmente se da en la vida de una persona. Entonces, por ejemplo, le voy a dar una de ellas. Las palabras a nosotros nos guía de cómo muchas veces Dios, hay dos citas bíblicas que quiero tocar, de cómo Dios muchas veces nos lleva a fructificar, y nos lleva a fructificar en diferentes tipos de fruto. Por ejemplo, vamos a leer el libro de Romanos. Primero voy a tocar Romanos y Santiago, pero primero me voy a ir a Romanos. Vámonos a la carta paulina de Romanos, y vámonos al capítulo 5. Ok, vamos a leer desde el verso 1, porque aquí Pablo va a empezar a decir algo bien interesante que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Estoy en Romanos 5, versículo 1, y dice: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido el acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjese lo que empieza a decir Pablo. O sea, nos gloriamos en las tribulaciones. Sigo. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Verso 4. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Verso 5. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese, aquí Pablo nos empieza a mostrar algo bien interesante. Dice que las tribulaciones que muchas veces Dios permite que nosotros pasemos son un catalizador, ¿ok? Para el que no me entienda la palabra catalizador, viene la palabra catalizar, que es como algo que forma algo, ¿ok? O que lo lleva a otro estado. Entonces, son como un catalizador, o son un medio por el cual en nosotros se va a producir un fruto. Aquí dice paciencia, ¿ok? Paciencia es un fruto del Espíritu. Entonces está diciendo el verso 3, dice: y no solo eso, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Escuche, y la paciencia, carácter probado. Wow, esto es muy interesante. Y el carácter probado, esperanza. Me quedé en el verso 4. Entonces, fíjese, ¿qué proceso, qué fruto en nosotros fructifica? La tribulación. Ok, fíjese, no, Dios nos va a llevar a tribulaciones, amado hermano. ¿Quién dijo que el evangelio era color de rosa o era pajaritos en el aire? No. Amado hermano, Dios necesita trabajar con nosotros y Dios necesita transformarnos. Y estas tribulaciones van a hacer
un catalizador o van a ser un medio por el cual a nuestras vidas va a sacar excelentes frutos. Son de mucha bendición. Hay muchos que son metidos en diferentes tribulaciones y no se dan cuenta que están en un proceso de sacar un fruto. Pero escúchame bien, según Romanos, esa tribulación genera en nosotros paciencia. Mire, la palabra aquí paciencia es muy interesante. Va a salir aquí en esta cita bíblica y va a salir en Santiago. Antes de decirla, vámonos a Santiago, repasemos un momento Santiago, porque Santiago va a decir algo bien interesante sobre ese asunto. Vamos a Santiago, vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Vamos allí al capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Entonces dice: Jacobo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en la diáspora. Salud. Verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis envueltos en diversas pruebas. Aquí Santiago no le llama tribulaciones, aquí Santiago le llama pruebas. Y tiene todo una connotación de sinónimos. Ahora dice, tened muy sumo gozo cuando os veáis envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí mete algo en el verso 3. Prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, verso 4. Pero tenga la paciencia una obra perfecta, para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. Me encanta esta cita bíblica también, porque dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y después dice, cuando tenga la paciencia su obra perfecta, entonces seremos perfectos e íntegros sin que nos falta nada. Aquí la palabra íntegros y perfectos está hablando de carácter, está hablando de madurez. Entonces fíjese, tanto Pablo como Jacobo o Santiago tienen todo aquí una similitud y nos están enseñando uno de los procesos por los cuales Dios nos lleva a fructificar. Y habla del fruto de paciencia. Los dos hablan del mismo fruto. Aquí la palabra que sale de paciencia es la palabra del griego, concordancia Strong 5281 del griego, que es la palabra hupomoné. ¿Ok? Y la palabra hupomoné tiene un significado bien interesante. Escúchelo, amado hermano. Constancia, perseverancia, resistencia, aguante, alegre o esperanzado. Escuche, la palabra hupomoné describe la capacidad de continuar de pie bajo las circunstancias difíciles. Escuche, no asumiendo una actitud pasiva, sino una actitud fuerte, activa, como de quien resiste ante los inconvenientes y el fracaso. ¡Wow! Es muy interesante esta palabra. O sea, Pablo me está diciendo en Romanos que las tribulaciones me producen hupomoné. Santiago me está diciendo en Santiago que las pruebas producen en mí hupomoné, y que estas dos cosas me van a llevar a ser un carácter probado en el libro de Pablo 5, Romanos 5, y en el libro de Santiago dice que yo voy a ser perfecto e íntegro. Claro, y estamos hablando de hupomoné. La palabra significa, vuelvo y lo digo, constancia, perseverancia. Desarrolla en mí constancia, perseverancia. ¿Qué es lo contrario a la constancia? La inconstancia, o lo que también Santiago llama como el hombre de doble ánimo, es inconstante en sus caminos. Escuche bien, amado hermano, porque esto aquí hay toda una revelación extraordinaria que el Señor nos quiere entregar el día de hoy. Entonces, hupomoné significa constancia, perseverancia, resistencia, y después también añade aguante, alegre o esperanzado. ¡Wow! ¿Qué cosa más extraordinaria? Aguante, alegre o esperanzado. Y luego, esto es una definición que dice: describe la capacidad de continuar de pie bajo las circunstancias difíciles, no asumiendo una actitud pasiva, es decir, ay, mátame diablo, ya me voy a morir ya. No asumiendo una actitud pasiva, sino una actitud fuerte que resiste activamente aún en medio de los inconvenientes y el fracaso. ¡Wow! Este fruto es una bendición, amado hermano. Cuando Dios fructifica esto en nuestras vidas, entendámoslo así: somos invencibles. No hay quien nos pare, amado hermano, no nos para nadie, porque este fruto de la hupomoné hace que nosotros seamos imparables. Aún tenemos el poder y la capacidad de avanzar aún en medio de las situaciones difíciles, y nada nos puede parar.
Entonces, esta palabra sale tanto como en Santiago como en Romanos. Y aquí le estoy hablando de uno de los procesos por los cuales Dios pues fructifica diversos frutos en nosotros, y toman ellos referencia a la paciencia, lo que es lo mismo que acabo de decir, Jupomoné. Pero Dios también puede llevarte a fructificar otros frutos con estos procesos. Por ejemplo, le voy a dar solo un ejemplo así bastante objetivo. Cuando Dios quiere llevarte a un fruto de amor, entendiendo que la palabra amor en el fruto de la cita bíblica de Gálatas 5:22 es la palabra ágape, o es el amor de Dios, es el amor incondicional que no está basado, ahora lo defino bien, que no está basado en emociones, sino que está basado más que todo en una decisión de voluntad. Entendiendo esto, cuando Dios quiere desarrollar el fruto de amor en tu vida, pues entonces no se te haga raro cuando vengan muchas personas a ofenderte, cuando vengan muchas personas a atacarte, cuando vengan muchas personas a hacerte mal. ¿Sabes por qué? Porque donde Dios te quiere llevar es que pases por encima de eso y ames, y ames, y ames, y ames. Como las palabras del Señor Jesucristo: amad a vuestros enemigos, porque si de vosotros qué mérito tenéis si amáis a los que os aman. No tenéis ningún mérito, dijo Jesucristo, pero hay que amar a los que no nos aman. Amad a vuestros enemigos. Fíjese, entonces son diferentes formas como Dios lo prepara para hacerte fructificar tanto en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, etcétera. Son diferentes formas, solamente estoy hablando de ciertos procesos. Vuelvo y lo digo, el fruto tiene que ver con proceso, no es de la noche a la mañana, y yo tengo que tener un corazón dispuesto para que eso se dé en mi vida, lo cual es bien importante. Si yo logro ser un hijo de Dios, sembrado en frutos, sembrado en la manifestación de los frutos en mi espíritu por el Espíritu Santo, haber pasado procesos, haber ganado y tenido victoria en procesos, hermano, yo soy inconmovible, porque estoy parado en la roca, porque quiere decir que la roca, la semejanza de Cristo, está en mí y es inconmovible, amado hermano. Entonces hemos visto hechos catastróficos en muchos lugares, sobre todo en la iglesia, y hemos visto que gente que ha sido muy carismática, defínase carismático como una manifestación muy sobrenatural. Entonces hemos visto gente muy carismática, esta definición viene de carisma. Hemos visto gente con mucho carisma y mucha manifestación de carisma, pero no tiene carácter. Por tanto, han venido situaciones a su vida y se han derribado. Hemos visto incontables noticias de esto, que uno se suicidó, que el otro se volvió no sé dónde, que tal, bueno, en fin, usted ya lo sabe. ¿Para qué se lo cuento si usted ya lo sabe? Entonces, ¿por qué? Porque quizás nunca su vida la edificaron sobre la roca. Y esto quiero hablar hoy y enfatizar bastante esto. Nunca su vida fue enfatizada a nivel de carácter o a nivel de fruto del Espíritu, amado hermano. Entonces, esto es bien importante y de esto se trata hoy, enfatizar. Amado hermano, me da igual que usted sea muy usado por Dios a nivel de carisma, es decir, a nivel de dones. Me da igual. Eso no tiene mayor mérito ni mayor importancia. Todos tenemos dones. Todos manifiestan dones. Mucha gente manifiesta en dones. Bueno, también hay quien no lo manifiesta por X o por Y motivo, pero todos manifiestan dones como regla general. Pero cuando hay alguien que manifiesta carácter, entonces la cosa cambia, amado hermano. La cosa cambia porque el carácter tiene que ver con crecimiento. Y mire lo que le voy a decir, le voy a soltar una perla espiritual. El verdadero crecimiento espiritual no está basado en conocimiento almacenado o conocimiento adquirido. Hay quien cree que porque se sabe Éxodo o se sabe media Biblia o se sabe no sé cuántas cosas de memoria de la palabra, se cree que está muy crecido espiritualmente. Pero no es así, amado hermano. Puede estar bebé y ni siquiera eso, ni siquiera ha podido nacer. Entonces, el verdadero crecimiento va basado por la manifestación del carácter de Cristo en cada persona. Es decir, cómo ama, cómo se manifiesta en fe, cómo es de manso, cómo tiene benignidad, bondad, cómo tiene gozo, cómo se mueve en paz, etcétera, etcétera. Cómo está de equilibrado o cómo tiene humildad.
lo cual es muy importante. La palabra humildad no sale en la lista de Gálatas, pero Jesucristo la enfatizó mucho y ahora la vamos a ver. Entonces, podríamos definir de que el carácter es toda la personalidad de un individuo. En el carácter se radica la personalidad de un individuo y el carácter se puede manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, el carácter se puede manifestar mediante pensamientos, valores, motivaciones, actitudes, sentimientos y acciones, básicamente. El carácter se puede manifestar en estas cosas que he nombrado, estas 6 cosas. Y el carácter puede manifestarse, vuelvo y lo repito, en pensamientos, valores, ¿ok? Cuando nosotros adquirimos un carácter de Jesucristo, nuestros valores cambian. Cuando tenemos un carácter carnal o un carácter de inmaduro, tenemos por cosas de valor otras cosas. Pero cuando manifestamos madurez o carácter de Cristo, pues tenemos por valor otras cosas. O lo que es lo mismo en palabras de Pablo: si habéis muerto y resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Ok, entonces, palabras de Pablo más o menos. Las motivaciones: ¿por qué predico? ¿Por qué enseño? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué oro? ¿Por qué quiero cantar? O sea, quiero cantar porque quiero que la gente me alabe y me diga qué bonito cantas, qué talento tan hermoso tienes. Quiero predicar porque la gente quiero que me alabe y me diga: ay, qué hermoso predicas, ay, gloria a Dios. O sea, en otras palabras, las motivaciones van a probar en nosotros por qué hago lo que hago, por qué sirvo, por qué estoy sirviendo al Señor. Porque mi motivación está basada en que yo quiero algo de Dios. O sea, tengo una motivación que quiero recibir algo a cambio, una motivación de interés quizás. ¿Por qué hago lo que hago? Quiero que me vanaglorien, quiero vanagloriarme. O sea, allí es donde se radica mucho el carácter. Entonces, de ahí vemos como hay muchos caracteres o carácter totalmente torcido y está totalmente desbalanceado, y hay fisuras tan grandes en nuestro carácter que nosotros a veces no nos damos cuenta. Y una de las fisuras bien grandes en el carácter es el orgullo. Ahora vamos a hablar de eso. Pero bueno, entonces he dicho que algunas manifestaciones del carácter son pensamientos, valores, motivaciones, actitudes. Las actitudes hacia el cuerpo de Cristo, las actitudes hacia la autoridad, las actitudes hacia Dios, las actitudes hacia mi familia, o incluso los sentimientos y las acciones también entran parte muchas veces del carácter, entendiendo que el carácter es parte de la personalidad de un individuo y también se asienta en el alma. Entonces son cosas que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, vamos a tomar unos 2 ejemplos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 25, del verso 29 al 34, usted lo puede anotar allí. Nosotros vemos que en una decisión de Esaú manifestó poco carácter. O sea, él tenía un carácter muy desbalanceado y tenía poca objetividad o poco valor hacia la primogenitura. Y entonces en esta decisión Esaú vende o cambia su primogenitura por un potaje de lentejas, dice alguna versión, bueno, un plato de comida. Y él no sabía lo que estaba haciendo. Entonces esto es sinónimo de que esta decisión llevó a mostrar de que el carácter en Esaú era un carácter totalmente desbalanceado, que lo llevó a tomar malas decisiones. Por ejemplo, el carácter también se puede manifestar en deseos. Sí vamos a tocar esta cita bíblica. Vámonos al libro de Segunda de Timoteo. En Segunda de Timoteo, Pablo va a hablar de un hombre. En Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10, Pablo habla de un hombre que se llama Demas. Y él dice así, Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10, dice: porque Demas, amando este mundo presente, me ha desamparado y se ha marchado a Tesalónica. Fíjese, cuando nosotros tenemos un carácter desbalanceado, un carácter que no está balanceado en el poder del Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Vienen deseos que no van conforme a Dios y se manifiestan en este tipo de deseos, y esos deseos se manifiestan en decisiones equivocadas. Entonces, ¿qué pasó con Demas, de este hombre que está hablando Pablo? Seguro era un colaborador, un parte del equipo apostólico que Pablo tenía, y llegó un momento en que pues se manifestó esos deseos, esas fisuras que tenía en su carácter, y que lo llevaron a inclinarse a amar el mundo y amar las cosas terrenales y amar el sistema corrupto, y lo llevó a apartarse y a abandonar a Pablo. Son cosas muy importantes. Por ejemplo,
fisuras en el carácter también manifiestan desobediencia. Todos conocemos la historia del rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, del verso 1 al 35. Usted lo puede leer tranquilamente. Todos conocemos esta historia. Usted lo puede releer si es necesario. Pero sabemos que Saúl es el típico líder que no manifiesta carácter, no manifiesta un crecimiento genuino, y esto lo llevó a la desobediencia, porque a Saúl le encantó agradarle a los hombres y no agradarle a Dios. Por encima de agradarle a Dios, Saúl le quiso agradar a los hombres. Entonces eso es bien importante. Cuando Dios nos equipa como ministros, Dios se va a asegurar de procesarnos, tratarnos, formarnos, para que a nosotros no nos afecten las palabras de las personas, para que nosotros no tengamos necesidad de agradarle a la gente. Nosotros tenemos que agradarle a Dios, aunque ese agradarle a Dios implique desagradarle a la gente, porque al final y al cabo a nosotros los líderes o los ministros del Señor no nos llama la gente, nos llama es Cristo. Y eso ya es importante. Por eso Pablo dice en el capítulo 1 de Gálatas, versículos, dice: mire, ¿sabe qué? Si yo quisiera agradarle a la gente, entonces yo no sería un siervo de Jesucristo. Fíjese, así de sencillo, dice Pablo. Entonces el carácter y las fisuras del carácter se manifiestan en desobediencia, y es algo bien feo, amados hermanos, porque muchos de nosotros no lo sabemos. Hay gente que cree que tiene crecimiento espiritual porque tiene un conocimiento adquirido. Pero hermano, eso no es así. O sea, eso es totalmente erróneo. Tienes crecimiento espiritual cuando manifiestas frutos, cuando manifiestas carácter, cuando en tu vida se te ve sembrado, se te ve fruto ministerial, se te ve fruto como persona, se te ve fruto de amor, se te ve fruto de gozo, se te ve fruto de perseverancia, constancia, o lo que es lo mismo, de jupomoné, de paciencia, se te ve fruto de dominio propio, se te ve fruto de paz. O sea, allí sí podemos decir que entonces manifiestas un crecimiento espiritual genuino. Pero de lo contrario no, que porque entonces profetizas, que porque Dios hace un milagro a través de tu vida, que porque Dios sana un paralítico. No, eso a mí no me dice nada, hermano. Eso a mí lo único que me dice es la manifestación del Espíritu para el bien común, y gloria a Dios, aleluya por eso. Pero eso no me dice nada de ti, no me dice nada de la persona. Lo que me va a hablar de la persona son sus frutos. O si no, Jesucristo pues no hubiera dicho en Mateo 7: por sus frutos los reconoceréis. Si no, Jesucristo no hubiera enfatizado esto, lo cual es bien importante que nosotros entendamos. Entonces, en muchos de nosotros se manifiesta desobediencia como fisura grande del carácter. ¿Ok? Muchas veces cuando tenemos desobediencia en nuestros corazones viene radicado del orgullo y la rebeldía, y eso son cosas que se meten en el carácter. De la misma manera, cuando fructificamos en el Espíritu Santo, fructificamos por el Espíritu Santo a nuestro espíritu los frutos que están en Gálatas, la lista de Gálatas 5, eso se mete en nuestra personalidad, en nuestro espíritu y en nuestra alma. Pero entonces a nivel malo o a nivel contrario también, el orgullo, la rebeldía, la terquedad, la necedad, etcétera. Incluso la incredulidad se mete, y hay varios espíritus que operan para que tu carácter sea una fisura. Entonces, volviendo a hablar de Saúl, es interesante que de este hombre se dice algo. O sea, la palabra a mí me dice que Saúl fue visitado por el Espíritu. Hay un momento en que Samuel le dice: mira, Saúl, cuando lo van a escoger como rey, le dice: mira, Saúl, cuando tú vayas allá, Samuel le profetiza al profeta y le dice: cuando tú vas allá, el Espíritu vendrá sobre ti y serás cambiado a otro hombre. Pero fíjese que su cambio fue un cambio superficial. Él no logró agarrar ese cambio que el Dios le estaba dando, y entonces, por no agarrar ese cambio que Dios le estaba dando, su cambio fue superficial, porque luego manifestó desobediencia, luego manifestó fisuras en su carácter tan grandes que lo llevaron a su propia destrucción. De la misma manera, hay líderes hoy en día que se han levantado con fisuras tan grandes en su carácter que al final, si no tienen un buen cimiento, es decir, el carácter en sus vidas, pues eso lo lleva a caer.
tarde que temprano cae. Y entonces la gente se está preguntando, ay, ¿por qué cayó? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No, es que la culpa es de la iglesia, amado hermano. La culpa es de los líderes que no saben enfocar a la gente. El hecho de que porque usted tenga un talento y cante bonito, o tenga un talento especial de parte de Dios para tocar todos los instrumentos, lo vamos a poner allí, a que brille. No, 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 hermano. Tiene que haber un proceso, y ese proceso tiene que ser de fruto. El día que tú salgas allí, no va a ser que alguien te ponga a brillar, sino que va a ser Cristo que se va a manifestar a través de tu vida. Ojo, y no para que el hombre o la mujer brille, sino para que Cristo brille. Y eso es lo bien importante que nosotros tenemos que entender. Entonces la gente se equivoca, la gente piensa que, ay, es que le cae bien uno, le cae bien el otro, lo pone allí. No, 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 amado hermano, esto no es cuestión de preferencia, ni porque sea mi hermano preferido. No, 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 no. Esto no es cuestión de eso. Esto es cuestión de carácter. Esto es cuestión del proceso de Dios. Esto es cuestión de Dios. Por eso es la obra de Dios. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a leer una cita bíblica en el libro de Proverbios. Vamos rápido al libro de Proverbios, versículo 20. Quiero que vamos allí a analizar un verso. Capítulo 20, Proverbios 20. Proverbios 20, versículo 11. Fíjese lo que dice este verso. Dice: ya con sus acciones deja ver el niño su conducta. Perdón, vuelvo y lo leo. Ya con sus acciones deja ver el niño si su conducta será limpia y recta. Fíjese, o sea, he dicho que el carácter se manifiesta en acciones. Y mire lo que dice Proverbios. Ya con las acciones del niño se deja ver si la conducta del niño, ok, va a ser limpia y recta. Wow. Bastante interesante, bastante hermoso este aspecto. Creo que es algo muy significativo, dicho que se manifiesta en acciones. Entonces, muchas veces las acciones nuestras tienen como resultado fisuras en nuestro carácter tremendamente grandes, importantísimas, y nosotros no nos damos cuenta, amado hermano. Por eso la palabra también dice: de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón también hace lo que haces. De la abundancia del corazón, hoy está muy de moda, de la abundancia del corazón habla tu Facebook. De la abundancia del corazón habla tu WhatsApp. De la abundancia del corazón habla tus estados. Llevémoslo más allá, llevémoslo más allá. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla tu mente, o piensa tu mente. Entonces, de lo que hay en nuestro corazón, y como nuestro corazón está íntimamente ligado con nuestra alma y con nuestro espíritu, y si hay fisuras grandes, pues eso es lo que va a manifestar. No va a manifestar otra cosa. Y es algo que nosotros lo tenemos que tener bien en cuenta, muy bien en cuenta. Y esto hay que enfatizarlo, amados hermanos. El ser hijo de Dios no es cosa liviana. El ser hijo de Dios es un compromiso, y es tener la imagen de Jesucristo, y es algo muy serio. O sea que no se puede estar por ahí jugando a la iglesia, jugando a la iglesita como si fuera un club social. O sea, la religión ha pervertido mucho el evangelio, y hay mucha gente que lleva años sin tener fruto y están en ciclos de esterilidad. En muchas y diferentes maneras nunca cambian en sus vidas. Pero déjeme decirle, amado hermano, que ese no es el evangelio que yo conozco, ni es el evangelio que yo leo en la palabra. El evangelio que yo leo en la palabra es el evangelio del reino, que te lleva a la transformación. Si tú no estás siendo transformado, si yo no estoy siendo transformado, amado hermano, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo, estamos jugando a la iglesita, estamos jugando a la iglesia. Y eso no es concebible en el evangelio del reino. Así que tiene que sacudirse. Si se tiene que sacudir, sacúdase, porque es importante esto. Ya basta de tanto doble ánimo, ya basta de tanta negligencia, de tanta indisciplina. Ya basta. Dios quiere que crezcas, Dios quiere que aproveches su palabra, Dios quiere que fructifiques y que seas un hijo maduro, para que pueda ser un administrador de la herencia del Señor Jesucristo. Aleluya por esto. Dios sea exaltado, Dios sea alabado en este tiempo, amado hermano. Gloria a Dios. Ok, una vez dicho esto, entonces, ¿qué carácter debería de tener más o menos? Algunas indicaciones. ¿Qué carácter debería de tener más o menos el pueblo de Dios? Sus hijos. Por ejemplo, su dedicación. Son gente que escucha a Cristo, que sigue a Cristo.
una posición siempre de intachables. Por ejemplo, Filipenses 2:15 habla de ser intachables. Fieles, Apocalipsis 17:14 habla de ser fieles. Fiel es una palabra, la palabra fiel es una palabra estrechamente ligada a la fe, a la palabra griega pistis. Ahora lo voy a explicar. Fieles, consagrados, 2 de Pedro 2:9 habla de consagración. Santos, separación, Colosenses 3:12 habla de ser santos, una separación, no estar impregnados de cosa inmunda, cosa desagradable delante de los ojos de Dios. Ser humildes, ser amorosos, ser mansos, ser misericordiosos, ser obedientes, ser puros, ser sinceros. A la gente, hago un paréntesis en este punto, a la gente le encanta hoy las máscaras de hipocresía. A la gente le cuesta mostrarse tal y como es. ¿Sabe por qué? Porque le da importancia. Ay, ¿qué dirán de mí? Ay, ¿sabe qué? Quiero guardar mi apariencia, quiero guardar mi dignidad. No, amado hermano, Dios ama la sinceridad. Y por no ser sincero te pones máscaras de hipocresía. Entonces delante de la gente tienes una máscara. La palabra hipócrita en el griego es la palabra actor, y actúas delante de la gente. Entonces tienes una máscara y eso no le agrada a Dios. Es más, Jesucristo reprendió a los fariseos y les dijo: hipócritas, generación de víboras, hipócritas. O sea, detesta a Dios la hipocresía, mas Dios ama la sinceridad. Ya lo dijo el profeta David en el Salmo 51. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me haces conocer sabiduría. Salmo 51:8, si mal no recuerdo. Entonces es muy importante, vuelvo y repito esto: ser humildes, ser amorosos, ser mansos, ser misericordiosos, ser obedientes, ser puros, ser sinceros, ser corteses, ante todo la cortesía y la educación. Ser de una sola mente, o sea, no estar divididos en nosotros mismos. Recuerde, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo no sirve, no crece, no ejecuta, no termina las cosas. Entonces un día te propones y voy a estudiar la palabra, y empieza el lunes, martes bien, miércoles, y el miércoles se te acabó la gasolina. Ya no estudias la palabra. ¿Qué pasó? Hay grandes fisuras de carácter y se manifiesta en doble ánimo en tu vida. Pues claro, ¿cómo vas a crecer? Y ¿sabes qué? Te la tiras así meses y meses y meses y meses, y se te está pasando el tiempo, amado hermano, y estás perdiendo grandes oportunidades que Dios te quiere dar y grandes frutos que Dios te quiere dar. Entonces, ser de una sola mente, ser decididos, determinantes, ser hospitalarios, ser generosos. No podemos ser tacaños, tenemos que ser generosos, hermano. Si usted ofrenda, hermano, ofrende lo mejor, no ofrende migajas. La palabra de Dios nos enseña que la ofrenda tiene que ser lo mejor. Cuando el pueblo ofrendaba a Dios, las ofrendas estaban regidas por ser lo mejor. Sea generoso, no sea mediocre, porque de la manera que usted ofrende, de la manera así mismo usted recibirá. Si usted escasamente ofrenda, pues usted escasamente va a recibir. Entonces, ser generosos, ser apacibles, ser pacientes, ser firmes. Son todas estas cosas. Nos habla de la importancia del carácter, de la importancia que Dios quiere formar en nuestras vidas, y de que ser hijos de Dios no es coger y darle una profecía a alguien. Ser hijo de Dios no es coger y manifestar un milagro. Ser hijos de Dios es manifestar al Jesucristo vivo de la gloria, y manifestarlo en todas sus facetas, tanto como en manifestaciones de poder, tanto como en manifestaciones de amor, manifestaciones de humildad, manifestaciones de mansedumbre, misericordioso, obediente, puro, sincero, de una sola mente, hospitalario, generoso, apacible, firme, cortés, etcétera. Eso es importante, y ese es el énfasis del verdadero corazón del ministerio y del evangelio del reino. Entonces no podemos seguir jugando a la iglesita, no podemos seguir jugando con el ministerio. ¿Qué gente estamos formando? Estamos llamados de parte de Dios para formar gente seria, para formar hijos de Dios, para reproducir hijos de Dios. Pero claro, si en mí no se ha reproducido esto, si yo soy un líder y en mí no se ha reproducido esto, ¿cómo voy a hacer yo por medio del Espíritu que esto se reproduzca en otra persona? Si yo no puedo dar lo que yo no tengo. Fíjese, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces esto desemboca en predicaciones vacías, carentes de poder, sermones estructurados en una mente racional, sermones estructurados fuera del Espíritu. Cuando verdaderamente lo que va a cambiar como liderazgo, y como un liderazgo influyente,
va a cambiar la vida o va a ser un instrumento de cambio de vida hacia las personas, es cuando esa persona ha sido tratada y puede manifestar ese carácter. Entonces es un vehículo de transformación que automáticamente al Espíritu le es fácil utilizarlo, porque se ha vertido en él. Y eso mismo puede ser vertido en otros vasos, o lo que es lo mismo, ser vertido en otras personas. Amado hermano, esto es un tiempo muy especial. Y creo que Dios quiere asentarnos las bases. Hay mucha gente que está levantando Dios en ministerio. Tenemos nosotros un grupo muy especial. Y he visto en cuestión de meses cómo Dios está levantando el grupo de una manera extraordinaria. Gente que llegó prácticamente en nada, y ellos mismos lo saben. Y cómo en meses el Espíritu Santo ha empezado a levantarlos de una manera extraordinaria. Y fluyen y manifiestan carácter y manifiestan cosas extraordinarias de parte de Dios en sus vidas. Y eso es extraordinario, hermano. Eso nos da regocijo, nos da alegría, nos da una motivación en el Señor extraordinaria, porque es algo hermoso y nos lleva siempre a seguir amando y seguir buscando más la presencia de Dios. Entonces esto es importante. Ahora, vámonos, les hablé un poco del orgullo y la humildad. Mire, Jesucristo habla algo en Mateo 11:9. Vámonos al libro de Mateo. Prosigamos en este camino tan maravilloso que Dios nos ha trazado hoy. Mateo capítulo 11, versículo 29. Y Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira lo que le dice Cristo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra manso tiene que ver con la lista de Gálatas. La palabra humilde no directamente, pero sí tiene una familiaridad indirecta, porque humildad también es fruto. Humildad es una cosa muy marcada en el carácter del Señor Jesucristo. La palabra aquí humildad es la palabra tapeino, que significa, en el griego es tapeino, que significa rebajarse, envilecerse, humillarse. Una persona libre de arrogancia, una persona libre de autoexaltación. Fíjese qué hermoso es esto y qué diferencia es esto hoy a nuestros días. Porque hoy en nuestros días nosotros vemos un montón de líderes arrogantes, un montón de líderes que se autoexaltan, se autoproclaman, se automuestran en muchos aspectos. Y esto lo vemos por doquier, hermano. No me diga que no, porque estamos cansados de verlos. Pero qué diferencia al liderazgo del Señor Jesucristo. Un liderazgo que nunca se autoexaltaba, todo lo contrario. Un liderazgo que se caracterizaba por ser humilde. Ya solo el hecho de ser Dios y rebajarse a una condición de hombre fue un hecho de humildad extraordinario, sin precedentes, formidable. O sea, ya ese hecho ya es formidable, como lo dice Filipenses 2, que siendo Dios se humilló a condición de hombre. Wow, eso es extraordinario, hermano. Entonces, la humildad del Señor Jesucristo tiene que ser parte de nuestras vidas, como hijos de Dios, como ministros, como padres, esposos, hijos, hermanos, en todas las facetas de nuestra sociedad, como pueblo de Dios. Y esto es muy importante. Entonces, una persona humilde, una persona que está libre de arrogancia, de autoexaltación, de que se quiere automostrar. Hay gente que está llena de esto. Hay gente que solamente predica por autoexaltación, por arrogancia. Hay gente que canta por arrogancia. Hermano, hoy hay todo un brillo en los que son músicos hoy en día. Y le voy a decir la palabra correcta: son músicos porque no son adoradores. Un adorador es aquel que anda humillado delante de Dios. Pero hoy en día hay una crisis en la iglesia, en muchos factores. Y eso es una de las cosas que Dios está enderezando en este tiempo. Y por eso estamos viviendo tiempos así, porque hay juicios de Dios sobre su iglesia. Y hay mucha gente que son músicos y que brillan y que se han tomado el evangelio como si fuera un músico del mundo, hermano. Todo con un talento, y el talento se ha corrompido. Amado hermano, cuando aquello tiene que estar es para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces fíjese qué diferencia de esto del Señor Jesucristo. Ahora vamos a encontrar otras escrituras, por ejemplo en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, vamos rápido a Colosenses capítulo 3. Vamos a ver aquí dos cosas importantes. Dice Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13. Vamos allí al versículo 12 y 13, que va a decir lo siguiente. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Dice: soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro,
Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Fíjese las instrucciones de Pablo. Personas, ¿cómo nos tenemos que vestir? Santos, amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Nombra toda una lista aquí de frutos del Espíritu extraordinarios. Y dice, soportando los unos a los otros en amor. Nos hirieron, pues lo soporto en amor y lo perdono. Tanto es muy importante. Primera de Pedro, vamos Primera de Pedro. Antes de empezar a desglosar un poquito esta palabra, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro 5 versículo 5. Dice, igualmente jóvenes, sed dóciles a los ancianos, todos unos a otros revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire lo que dice Pedro. Todos sean dóciles, revestidos todos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. La palabra en el original hebreo es Dios detesta a los soberbios. Dios no los quiere ni ver. A Dios le molesta un corazón soberbio, porque le recuerda a la traición, al acto traidor de Satanás en el cielo. Entonces Dios detesta a los soberbios. ¿Pero qué dice? Dios da gracia a los humildes. Wow, esto es muy importante. Rápido. Filipenses. Ahora vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna exhortación de amor, si hay alguna comunión de espíritu, si hay algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo, para que seáis en un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Mire lo que dice. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria. Mire lo que dice. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Mire lo que dice. No mirando cada cual por su propio interés, sino por el de los demás. Qué tremendo, amado hermano, lo que dice Pablo aquí. No hagamos las cosas por rivalidad. Hoy vemos un montón de gente en rivalidades. Ay, que por qué, que yo quiero profetizar mejor que tú, que yo quiero sanar mejor que tú y que yo quiero hacer las cosas mejor que tú. Hermano, carnalidad total. Por eso Pablo reprendió a los carnales en Primera de Corintios capítulo 3 a la iglesia de los Corintios, y les dijo, yo no les puedo hablar a ustedes como a espirituales, sino que les tengo que hablar como a carnales, como a niños en Cristo, porque hay un montón de divisiones y de rivalidades entre ustedes. Y hoy la iglesia está llena de eso. La gente quiere brillar por encima de otra. E incluso muchos quieren pisar a otros. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Padre, ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros, tu pueblo, Padre, para que podamos entender tu diseño y podamos acoplarnos a la transformación de nuestros corazones, Señor. Es terrible, amado hermano. Y creo que Dios quiere sentar una base muy importante en nosotros, y más en este tiempo, que esto es un tiempo, va a ser un tiempo nuevo, va a ser un tiempo de arranque, va a ser un tiempo de cosas extraordinarias en el Señor. Pero si no sentamos bases, no vamos a poder manifestar lo que verdaderamente Dios quiere que manifestemos. Ok, 3 citas bíblicas le toqué: Colosenses 3 del 12 al 13, Primera de Pedro 5 del 5 y 6, Filipenses 2 del 1 al 4. ¿Qué tienen en común estas 3 citas bíblicas? La palabra humildad. La palabra humildad aquí es la palabra en el griego, que es la palabra tapeinofrosune, que sale de la palabra tapeino, que ya le leí antes, que estaba en Mateo 11:29. Y la palabra tapeinofrosune significa humillación de mente, modestia, humildad. Fíjese, humillación de mente, modestia, humildad. Estamos hablando de que humillación de mente, ¿sabe qué quiere decir? Humildad de pensamiento. O sea, que nuestra forma de pensar siempre sea en humildad. Qué contrario es esto, ¿no?, a lo que vemos hoy en día. Porque hoy en día la gente está pensando, muchos ministros están pensando en ser mejores que otros, y en tener locales más grandes que otros, y en que otros los sigan más que otros. Wow, eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Entonces fíjese cómo la palabra nos enseña, y el mismo modelo es el Señor Jesucristo. Y humillación de mente, modestia y humildad. Ser modesto. La gente hoy en día quiere ser alardear de cosas que no vienen al caso. Entonces, vemos hoy ministerios tan egocéntricos, tan ególatras, tan arrogantes,
porque no sé qué otra palabra decirle, tan arrogantes, y nombres y sellos y logos y cosas por el estilo, que lo único que muestra es la arrogancia y muestra a Babilonia en el corazón de la gente. Eso lo vemos, amado hermano, una y otra vez lo vemos, y hay que ser puros de eso. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Conoce el corazón del hombre, engañoso el corazón del hombre, mas ¿quién lo conocerá? El Señor, que escudriña la mente y el corazón. Dios sí sabe quién es quién, hermano. Dios sí sabe quién es quién. A Dios no se le escapa. Se nos podrá escapar a nosotros, pero a Dios no. Entonces, esta palabra tapeinofrosune quiere decir que una actitud humilde de interés de procurar el bien ajeno a costa del propio. Una total ausencia de arrogancia, de engaño y de altivez. Ok, esto es importante. Renunciando a la autosuficiencia de los miembros del cuerpo de Cristo, pueden mantener, vuelvo y leo esta parte. Renunciando a la autosuficiencia, los miembros del cuerpo de Cristo pueden mantener la unidad por el Espíritu. Hay gente que manifiesta independencia. Escúcheme bien. Hay miembros del cuerpo de Cristo que manifiestan independencia, y esto es un símbolo de arrogancia. Esto es un símbolo de orgullo. Hay gente que quiere ser independiente. ¿Qué independiente? Ay, no, yo estudio solo, yo hago yo solo. Ah, ¿qué me importan los hermanos? Ah, ¿qué me importa el líder? Ah, no, nada, no, yo puedo solo. Ay, que necesitas pasar una situación difícil. No, yo puedo solo, yo para eso tengo a Dios. Claro, cuando Dios te ha puesto quizás a otras personas para que te ayuden. No, yo puedo solo. Amado, la independencia, escúcheme bien, la independencia es un síntoma de arrogancia, de altivez. Si usted es independiente, Dios quiere que sea dependiente de Dios, dependiente de su espíritu, y dependiente también de su cuerpo, que tiene el espíritu de Dios también. Entonces, cuando los miembros del cuerpo renuncian a la autosuficiencia, a la independencia, los miembros pueden mantener la unidad por el Espíritu, pueden preservar la unidad por el Espíritu. Y esto es bien importante recalcarlo, porque yo veo gente así, veo gente independiente, veo gente como llaneros solitarios, y hay gente con ministerios bonitos, hermosos de parte de Dios, pero se creen los llaneros solitarios del salvaje oeste. Hay profetas que tienen ministerios proféticos bonitos, hermosos, y se creen el Clint Eastwood del salvaje oeste, amado hermano, y eso es feo. Dios no quiere. Dios quiere que el cuerpo trabaje como cuerpo. Dios no quiere que hayan llaneros solitarios. Dios no quiere que la gente sea extremadamente egocéntrica y no, aquí estoy yo y llegó el super líder de no sé dónde y este es el que va a hacer descender la gloria. No, hermano, se acabó el tema del estrellato ministerial, se acabó el tema del estrellato ministerial. Dios quiere que hayan equipos. Dios quiere que la gente se compenetre. Dios quiere trabajar en este tiempo la unidad del cuerpo de Cristo. Que el cuerpo se levante como cuerpo en el Señor Jesucristo. Y vamos a ver resultados asombrosos en todo esto. Y eso es muy importante comprenderlo, amados hermanos. Si nosotros no comprendemos esto, no entendemos el verdadero sentido de la transformación del evangelio del reino. Creo que si no comprendemos esto, estamos perdidos y Dios no quiere eso. Así que vamos a leer palabra humildad en el hebreo, Proverbios 22:4. Vamos allí rápido al libro de Proverbios 22:4. Dice: en las huellas de la humildad y del temor de Yahvé andan la riqueza, el honor y la vida. Mire qué palabra tan extraordinaria el libro de Proverbios. Vuelvo y leo: en las huellas de la humildad, o sea, en el camino de la humildad y del temor a Yahvé andan riqueza, honor y vida. Wow. Cuando andas en la humildad, cuando andas en el temor de Dios, te vas a topar con riqueza, honor y vida. Te vas a topar con riqueza, honra y vida, amado hermano. Esto me está diciendo Proverbios 22:4, Proverbios 15:33. Vamos allí, Proverbios 15:33. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 15, versículo 33. Mire lo que dice: el temor de Yahvé es escuela de sabiduría, y antes del honor está la humildad. Vuelvo y leo este verso. Este verso es sumamente poderoso. Dice: el temor de Yahvé es escuela de sabiduría, y antes del honor, o sea, antes de que seamos honrados,
está la humildad. Primero tengo que ser humilde para que venga la honra. Por eso dice la palabra: aquel que se humille, ¿qué? Será exaltado. Y aquel que se exalte, ¿qué será? Será humillado. Qué poderoso es el Espíritu de Dios. Qué poderoso, qué poderoso. Cómo nos da principios extraordinarios. Cómo nos enseña verdaderamente su palabra. Es digno de leer otra vez esto. Proverbios 15:33. El temor de Yahvé es escuela de sabiduría. Aquí en la primera parte: tengo sabiduría cuando ando en el temor de Dios. O lo que es lo mismo, la sabiduría es el temor de Dios. Y luego dice: y antes de yo recibir honra o recibir honor, tengo que caminar en humildad. Por eso dice: el temor de Yahvé es escuela de sabiduría, y antes del honor está la humildad. Muy impresionante. Proverbios 11. Uno más del libro de Proverbios. Que Proverbios es un libro que a mí me encanta porque ofrece tanta sabiduría práctica, tanta palabra hermosa encontramos, no solo en Proverbios, en toda la hermosa palabra del Señor. Proverbios 11:2. Proverbios 11:2 dice: si irrumpe la soberbia, sobreviene la deshonra. Mire, si irrumpe la soberbia, viene la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Aquí en este punto dice que cuando entra la soberbia, la persona cae deshonrada. Un corazón arrogante y soberbio cae en deshonra. Pero dice: la sabiduría está acompañada, está con los humildes. Claro, ahora yo entiendo por qué cuando los discípulos regresaron, los 70 regresaron con gozo de haber echado fuera demonios y de haber sanado a los enfermos cuando Jesucristo los envió. En Lucas, no recuerdo ahora mismo el capítulo, pero dice que ellos regresaron con gozo y le dijeron: maestro, venían con gozo, hasta los espíritus se nos sujetan. Y entonces Jesucristo les dice: mire, muchachos, así en mis palabras, mire, amados, no se regocijen porque los espíritus se les sujeten. Regocíjense porque los nombres suyos están escritos en el reino de Dios, en el libro de Dios. Y después dice, Jesucristo dice: oh Padre, dice que Jesucristo exclama ahora y dice: oh Padre, te alabo, oh Padre del cielo, porque escondiste estas cosas de los que se creen sabios y se las revelaste a los que son como niños. Tradúzcase: se las revelaste a las personas humildes. Por eso hay personas que tienen tanto orgullo y tanto egocentrismo hoy en día y tanta arrogancia en el ministerio, que no tienen revelaciones de parte de Dios y están comiendo cosas remasticadas de otros lados. Porque la humildad es la que me va a abrir la puerta a la revelación. Y aquí precisamente en el pasaje del que le estoy hablando de Lucas, estábamos hablando de la liberación. Cristo está hablando de la liberación y del poder manifestado de Dios a través de los discípulos. Y dice que Dios le ocultó esas cosas a los que se creen sabios y se las reveló a los que son como niños. Tan importante son estos principios. Llegados a este punto, mi amado hermano, de esta palabra, entonces podríamos hacer un balance. ¿Cuál sería entonces el balance o nuestra balanza entre frutos y dones? Lógicamente debería de abundar en frutos, pero debería de abundar en dones también. Vamos a hablarlo así: tendríamos que tener una balanza del 50-50. 50% de frutos y 50% de dones. Si tengo 50% de frutos, puedo manifestar un carácter maduro. Si tengo 50% de dones, puedo manifestar una sobrenaturalidad de Dios hermosa en beneficio del cuerpo de Cristo. No puede haber un desbalance, tiene que haber un balance. Entonces hay mucha gente que tiene un 100% de dones y nada de carácter. No sirve para nada. Y ahora vamos a hablar de este tipo de gente. Y hay otra gente que tiene un 100%, un 80% por favor, el porcentaje lo he puesto para darnos una idea. Y hay gente que tiene un 80, un 100% de carácter, pero no tiene manifestación del Espíritu. No manifiestan dones. Pero el propósito de Dios es que haya un balance en esto. Entonces, acompáñeme que les voy a hablar algo bien interesante. En el libro de Mateo va a suceder algo muy tremendo que quiero enseñárselo. Yo le dije que en Mateo 7, desde el versículo 21 en adelante, Cristo va a hablar. Primero leí Mateo 7 y leí desde el versículo 16 al 20. Pero dije que el versículo 21 en adelante lo iba a reservar para ahora. Este es el momento.
Cuando leemos desde el 16 al 20 Cristo está hablando de los frutos, pero esa enseñanza de los frutos se enlaza con la que vamos a hablar ahora. Entonces en el versículo 21, Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces el Señor dice así: entonces le protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjese, gente que manifestaba cierta sobrenaturalidad, pero que su carácter era totalmente contrario. Su carácter era totalmente torcido, hasta tal punto que el carácter lo llevó a desenfocarse o a no realizar la voluntad de Dios, amado hermano. Fíjese qué importancia es esto. Entonces, el hecho de que yo sea utilizado en cierto don o tenga cierta manifestación de don, a mí no quiere decir que Dios me está aprobando. Dios no me está aprobando. Eso no me da derecho para que sea aprobado. Yo puedo manifestar sobrenaturalidad de Dios y morirme e irme para el infierno, porque nunca quise hacer la voluntad de Dios. La importancia entonces es el carácter. El carácter es el fundamento de lo que Dios quiere formar en nuestra vida. De un carácter formado en Cristo va a tener un resultado de hacer la voluntad de Dios. Entonces Cristo enfatiza esto. Por eso los versículos anteriores a lo que acabamos de leer, del verso 21 al 22, son versículos que hablan del fruto, y le dice: por los frutos los reconoceréis. Por los frutos los reconoceréis. Ahora yo quiero que vea algo bien interesante. Algo le pasó a Pedro. Esto a mí siempre me llamó la atención. Váyase a capítulo 16 de Mateo. Algo le pasó a Pedro, y a esto yo le he titulado así: un vaso para bien y un vaso para mal. Es tremendo lo que le pasó a Pedro. Es interesante que en el capítulo 16 de Mateo, versículo 13, va a hablar esto. Dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a los discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14: y ellos le dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Y Jesús le pregunta, les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Verso 16: respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, verso 17, y le dijo: bienaventurado eres Simón Bar Jonás, o Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese qué interesante. Pedro aquí tiene una revelación extraordinaria. Pedro, por el Espíritu, el mismo Jesucristo declara que Pedro por el Espíritu declara que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, por el Espíritu. Pero fíjese qué interesante. Unos versículos más abajo, concretamente vámonos al versículo 21, va a pasar algo interesante. Esto está puesto cronológicamente. Primero en tiempo sucedió la revelación que Pedro tuvo de parte del Padre para quien era Jesús. Y dijo Jesús, lo elogió, le dijo: bienaventurado eres tú, Pedro, y le dijo: y a ti se te entregó las llaves del reino, tal. Bueno, ahí le suelta y le profetiza algo tremendamente extraordinario para Pedro y la iglesia. Pero luego mire lo que sucede con Pedro. Mire qué ironía, amado hermano. Mire qué paradoja. Mire qué cosa más extraordinaria lo que sucede aquí cuando nosotros empezamos a entender las escrituras. En el verso 21, Jesucristo empieza a predecir, a hablar de su muerte. Mira lo que dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar. Estoy en el verso 21, también ahí en el mismo capítulo 16 de Mateo. Dice: entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que Él debía de ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Fíjese hermano, verso 22. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo. Mire lo que dice. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, Dios no lo quiera, de ningún modo te sucederá esto, Señor. Entonces él volviéndose, hablando Jesús, entonces él volviéndose le dijo a Pedro: fuera de mi vista, Satanás. Qué cosa más extraordinaria. Mira lo que le dice: fuera de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas en lo de Dios, sino en lo de los hombres.
Pero ¿cómo así? Yo no entiendo, ¿cómo así? O sea, unos versículos antes o un tiempo antes, Pedro tiene una revelación extraordinaria de parte del Padre y es usado y dice: tú eres el Hijo de Dios. Jesús lo elogia. Y luego, un tiempo después, Jesucristo le dice a Pedro: Satanás, apártate de mí. Hermano, esto es de locos. ¿Qué pasó? Pues pasó lo siguiente. Pedro era un hombre que tenía hasta ese punto fisuras de carácter muy grandes. Y en medio de esas fisuras de carácter, la voz del infierno se podía colar. Y la voz del infierno quería hablar en contra de los propósitos de Jesucristo. Y no es que Pedro fuera un Satanás, no es que Pedro fuera un demonio, fuera un diablo. Jesucristo realmente no le habló a Pedro, Jesucristo le habló a Satanás, que habló a través de él. Por eso yo dije: un vaso para bien y un vaso para mal. Un vaso que puede ser tomado por una buena fuente y un vaso que puede ser tomado por una mala fuente. ¿Por qué Satanás pudo tener cabida en el corazón de Pedro para tener esas exclamaciones? Simplemente y llanamente porque Pedro tenía fisuras en su carácter muy grandes y tenía la vista en las cosas terrenales, no en las cosas celestiales. Pedro todavía no podía percibir las cosas y los propósitos de Cristo. De la misma manera, amados hermanos, conforme le pasó a Pedro aquí en esta escritura que le acabo de leer, de la misma manera hay gente que es usada por Dios y Dios vierte una fuente bonita, hermosa, y hay una manifestación de Dios. Pero esa misma persona en un momento determinado manifiesta una fuente infernal. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Por lo que estamos hablando, porque no hay un carácter formado y hay fisuras tan grandes que el enemigo puede tomar. Hay fisuras tan grandes en su carácter, en su alma, que el enemigo puede usar en cualquier momento. Hermano, esto a mí no me lo han contado, yo lo he visto. Yo he visto ya personas que en un momento determinado soltaron una palabra fresca de parte de Dios, y fue de Dios, fue del Espíritu, fue hermosa, fue medicina a los huesos, fue revelación. Pero en un momento también determinado se dejaron llevar por las tinieblas y hablaron cosas de parte del diablo. ¿Y sabe qué? Y todo por no recibir las palabras correctivas, las palabras que venían a poner un peso en su carácter, para corregir su carácter, las palabras que venían a poner un balance en su carácter, no las quisieron aceptar. De la misma manera, amado hermano, un vaso, es decir, una persona, puede ser usado para bien de una buena fuente, pero puede ser usado también de una mala fuente. ¿Por qué? Porque su carácter hay fisuras, no hay un carácter formado, no hay un carácter que verdaderamente en nosotros se fundamente en Cristo. Por eso Cristo decía: Satanás no tiene nada en mí, no hay nada en mí de él. La pregunta de Dios hoy para nosotros es: ¿cuánto hay de mí del enemigo? ¿Cuánto hay de mí de Dios? ¿Cuánto hay en mí de Dios y cuánto hay en mí del enemigo? Que el enemigo puede usar en cierta manera. El enemigo usa en pensamientos, usa en palabras. Entonces, un momento determinado estás orando y diciendo gloria a Dios, aleluya, y en otro momento determinado estás insultando o estás tratando mal a tu esposa o a tu esposo o a tus hermanos, o tienes ira, o estás hablando o difamándolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay un carácter, no hay un peso, no hay un balance, no hay un fundamento serio en esto. Eso es importante analizarlo. Llegados a este punto, con esto voy a terminar la lista de Gálatas. Váyase a la carta de Gálatas. Gloria a Dios, bendito Dios. Yo estoy disfrutando mucho con la palabra. Dios me está hablando mucho a mi vida. Espero que Dios le esté hablando a usted también. Personas que yo veo en este momento, yo veo personas, Señor me empieza a mostrar gente que sabe que tienen un llamado en Dios, que sabe que tienen un ministerio en Dios, que Dios los ha llamado a cosas hermosas, bonitas. Pero el Señor en este tiempo les está queriendo poner un peso y un fundamento en el cual, si rigen ese fundamento en sus vidas, prosperarán y no fracasarán. Se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Para usted que está escuchando este audio, allá donde usted se encuentre, si usted fundamenta su vida en el carácter de Jesucristo,
Usted no va a fracasar, va a prosperar. En el nombre del Señor Jesús. Padre, gracias. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. En total 9. Es interesante que son 9 frutos y es interesante que son 9 dones. ¡Wow! Tremendo. Si pones 9 piedritas en una balanza de un lado y otras 9 piedritas en otra balanza de un lado, la balanza ¿cómo va a estar? Balanceada, ¿no? Obviamente que sí. Va a estar balanceada, no se va a inclinar ni para un lado ni para el otro, va a estar en el centro. Entonces hay 9 frutos y hay 9 dones del Espíritu Santo. Acabé de nombrar los frutos. ¿En qué consisten entonces los frutos? Los frutos consisten en algo muy especial. Los primeros 3 frutos que voy a hablar, o lo que es lo mismo, amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. Estos 3 primeros frutos tienen que ver con nuestra actitud hacia Dios y su palabra. El fruto del amor es la palabra en el griego ágape. Y ágape significa infinita benevolencia y una gran buena voluntad. Un amor incondicional. Un amor que siempre busca el bien de la otra persona, no importando lo que ésta haga o haya hecho. Es un amor sacrificial que da libremente sin pedir nada a cambio. Es incondicional. Este amor se da y no se pone a considerar el valor de su objeto. Es un amor ágape. Por eso cuando la Biblia habla de Dios es amor, dice Dios es ágape. Este amor no tiene que ver con la emoción. El amor emocional, amado hermano, escúcheme bien, el amor emocional es fluctuante. Hoy en día tienes la emoción por arriba, mañana la tienes por abajo, parece una montaña rusa. Pero el verdadero amor de Dios, cuando nosotros verdaderamente somos investidos o revestidos por el amor de Dios, por el Espíritu, y tenemos un fruto de amor, nosotros amamos, aunque nos estén dando de a cachetazos. Aunque nos estén haciendo daño, nosotros amamos. Recuerde a Esteban, le estaban dando de a pedrazos, de a rocazos, lo estaban matando. Y Esteban clama y dice: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. ¿Será que Esteban no amaba? Wow, sí que amaba. Había un amor sobrenatural en él. Y esto se trata de la palabra amor, ágape, fruto del Espíritu. Y como he dicho antes, viene por proceso. Entonces, si Dios lo va a llevar a usted en fruto de amor, prepárese para que la gente lo ofenda, prepárese para que la gente lo ultraje, prepárese para que la gente lo traicione. Prepárese para amar. Dios ha tratado mi vida y sigue tratando con esto. Y hay gente que yo me le tengo que aguantar sus rebeldías y me le tengo que aguantar un innumerable de cosas. Tratar con la gente no es fácil, amado hermano. Pero Dios nos trata y Dios pone su corazón en nosotros y amamos. ¿Sabe qué le pasa hoy a los ministros? Cuando uno es un ministro de Dios y le habla palabras de corrección a la gente en el Espíritu, o sea, de parte de Dios, la gente sabe qué hace, la gente se enfada con uno. O sea, en vez de enfadarse con Dios, enfádese con Dios, que es Dios el que le está diciendo las cosas. No. La gente se enfada con uno y uno es el que tiene la culpa. Y se enfadan con uno, le hacen mala cara y lo difaman a uno, amado hermano. Y yo creo firmemente, es lo que Dios me ha enseñado a mí últimamente y ha tratado con mi corazón. Yo creo firmemente que Dios hace eso para preparar nuestros corazones para que amemos por encima de todo. Entonces podemos ver fruto de amor en nosotros. Esto es extraordinario, hermano. El segundo fruto es el gozo. Es la palabra gahara en el griego. Significa alegría, deleite, que calma, gozo. Tercero, paz. Es la palabra irene en el griego, que significa paz, prosperidad. Es un estado de reposo, de quietud, de calma. Es ausencia de lucha y de preocupación. Tiene tranquilidad. El término de paz generalmente es un estado de bienestar perfecto. Esto incluye las relaciones armoniosas entre Dios y los seres humanos. Esto es importante. Jesucristo se reveló a nosotros como el príncipe de paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Este término tiene su origen en el término hebreo shalom en el Antiguo Testamento. Y el término hebreo shalom significa bienestar, paz, salud, prosperidad, riqueza, éxito, seguridad. Amado hermano, hay un fruto de paz.
En tiempos de pandemia, en tiempos de tribulación, en tiempos donde la gente está empezando a sufrir hambre, en tiempos donde la gente está empezando a sufrir escasez, donde la fe tiene que estar más fuerte que nunca. ¿Quién tiene paz? Aquellos que han logrado tener frutos de paz. No tienen ningún problema, ni tienen un afán por ponerse una mascarilla. No tienen su fe basada en una mascarilla o en un gel alcohólico de esos, o como se llame. Hidrocólico, no sé cómo se llama el gel ese que limpia, que tiene 75% de alcohol. Bueno, no tiene su fe en eso, tiene paz. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes goza en su corazón, está en su corazón. Y esto es bien importante. Los tres siguientes tienen que ver con nuestras relaciones sociales. Paciencia, benignidad y bondad. La palabra paciencia es la palabra en el griego macroxumia, ¿ok? Es muy semejante a la que hablé de juponomé. Macroxumia significa soporte, aguante, paciencia, longanimidad. Esta palabra longanimidad en el diccionario de la Real Academia Española es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Fíjese, hermano. O sea, ¿qué le voy a decir? Nosotros sin macrosumia o paciencia estamos acabados. Entonces el Espíritu nos va a meter en situaciones fuertes, situaciones de desierto, para que nosotros desarrollemos soporte, aguante, firmeza, resistencia, grandeza y constancia en nuestro ánimo aún en medio de las adversidades. Eso es lo que significa la palabra paciencia, no la paciencia que la gente concibe o entiende como esperar y esperar. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver la palabra de la Biblia con eso. Eso es lo que significa la palabra paciencia, lo que le acabé de decir. Benignidad es la palabra griega chestotes, que significa benevolencia en la acción, o sea, una buena voluntad al accionar, acciones de buena voluntad. Dulzura de disposición, gentileza al trato con otros, afabilidad. La palabra describe la habilidad de actuar para el bienestar de quienes abusan de su paciencia. Fíjese pues, pero actúan para bien. El Espíritu es el que borra en nosotros toda agresividad de carácter, que está bajo control. Eso es la palabra benignidad. La palabra bondad es la palabra griega agatosune, que significa beneficencia, benevolencia, virtud en la acción, una propensión abundante tanto para desear como para hacer lo que es bueno. Bondad intrínseca, que produce generosidad, un estado de ánimo semejante a la disposición de Dios. Dios es bondadoso, Dios es bueno, Dios quiere darte buenas cosas, Dios no quiere darte malas cosas. Eso es bondad. Estos tres tienen que ver con nuestras relaciones sociales. ¿Verdaderamente estamos fructificando? ¿Manifestamos esto en realidad? Y los tres últimos tienen que ver con los principios que rigen nuestra vida cristiana. O sea, cómo nos dirigimos en nuestra vida cristiana. Algunas versiones dicen fe, otras versiones dicen fidelidad. La palabra fe o fidelidad es la palabra en el griego pistis, y tiene una palabra sinónima que es fidelidad. Es una palabra con amplia gama de significado. La palabra pistis puede referirse a un cuerpo de doctrina en las que se cree, a la confianza básica que uno tiene en Dios para la salvación o para cualquier otra necesidad, o a un poder dinámico que moviliza la energía de Dios contenida en sus promesas. También pistis significa convicción, confianza, creencia, fe, dependencia de Dios, fidelidad de Dios. Entonces estamos hablando en este tiempo de que el justo por su fe vivirá. Y si habrá fruto de fe en nosotros, o te desesperas y ya te vas a morir porque perdiste el trabajo, o te desesperas y ya te vas a morir porque no tienes la nevera con alimento. ¿Cuánta fe hay en ti? Amados, estos tiempos van a probar tus cimientos. Mejor dicho así, van a probar nuestros cimientos. Estos tiempos van a probar nuestros fundamentos. Estos tiempos de crisis económica, estos tiempos de pandemia, estos tiempos donde todo se está sacudiendo. Dios lo ha programado así, amado hermano. ¿Tienes fruto de fe en tu vida? ¿Estás tranquilo y confiado aunque tu nevera esté vacía? Importante. Mansedumbre, la palabra griega prautes, dulzura, apacibilidad o apacible, una disposición pareja, tranquila, equilibrada en el espíritu, no pretenciosa. La palabra traduce al español como mansedumbre.
pero no con un sentido de debilidad, todo lo contrario, sino con un sentido de poder y fuerza contenidas, direccionadas. Entonces el hecho de que porque este es manso, hagámosle de todo. No. Manso es una persona con fuerza, con poder, contenidas y direccionadas. Eso es mansedumbre. Una persona que es apacible, tranquila, equilibrada. No se irrita por cualquier cosa. No entra en pleito, no entra en división, no entra en problemas por cualquier cosa fácilmente. No, amado hermano. Y por último, dominio propio. Es la palabra krateia en el griego, que significa templado, dominio propio. Sobre todo esta palabra aparece mucho en el Nuevo Testamento y se refiere a la posibilidad de que el Espíritu Santo manifieste en nosotros el poder necesario para dominarnos en cualquier situación, para dominarnos en cualquier situación que puede venirse a nuestras vidas. Ahora, este dominio propio tiene que ver especialmente con las pasiones sexuales descontroladas. Fíjese, cuando yo tengo dominio propio, cuando el Espíritu Santo ha fructificado, ha ministrado y yo he fructificado en mi espíritu dominio propio, amado hermano, yo tengo la capacidad de dominarme, de no salirme de control. Y especialmente en las cosas sexuales. Porque muchos ministros hoy en día han caído en adulterios, fornicaciones, pornografía y tantas cosas que existen y que están tumbando ministerios, están tumbando personas de muchas diferentes maneras. ¿Por qué? Porque no tenían dominio propio. Porque este dominio propio no estaba arraigado en su carácter. Todo lo contrario, quizás había una fisura en su carácter tremendamente inmoral. Y esto le dio pie a caer. Entonces, amado hermano, los frutos, hasta aquí le he definido un poco básicamente los frutos. Los frutos tienen que ver mucho con eso, con proceso. Así que, amado hermano, lo dejo con esta hermosa palabra. Espero que haya sido de bendición. Espero que Dios te haya hablado y nos fundamente tremendamente y nos prepare para este tiempo, porque creo firmemente que vienen tiempos de la manifestación poderosa de Cristo en su cuerpo y en cada miembro. Y creemos firmemente que Dios va a traer una reforma y una reforma del ministerio. Y con esto quiero decir de que Dios está alineando las cosas como verdaderamente son en su palabra, y no como muchas veces venimos viviendo, de que las cosas están muy torcidas y estamos viendo cosas muy torcidas. Creo firmemente que este es el tiempo, amado hermano. Y como te dije antes, Dios quiere levantarte, Dios quiere edificarte, pero Dios quiere edificarte bien y quiere poner un buen fundamento en tu vida, lo cual es bien importante, amado hermano. Así que, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Adoramos tu nombre, Señor. Padre, que esta palabra caiga en buena tierra, que esta palabra sea produciendo fruto al 100%, Señor, en cada persona. Que esta palabra sea fructificando, Rey de Reyes, y nos lleves a la victoria, Señor, y que seamos verdaderos hijos que manifiestan carácter, que manifiestan la vida, que no están llenos de un conocimiento vacío, sino que están llenos de la gloria del Cristo, de la gloria de Cristo. Padre, gracias. Gracias, Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Oramos por cada vida, cada corazón, cada persona que ha escuchado, grande o pequeño, hombre o mujer, en el nombre del Señor Jesucristo. Reciba el poder de Dios en este tiempo. Amado hermano, lo amamos, nos despedimos. Tenga la paz de Dios y sea muy bendecido.
Dios vive.